paz de Dios a todo el mundo, a los hermanos, hermanas, juventud, batallones, hermanos ministros, algunos ven este programa, a todos. Su hermano Cirilo Ramírez en el programa Vivencias, Testimonios Vivos, les da a todos la paz del Señor y la más cordial bienvenida. También HPTV Internacional le da a todos la más cordial bienvenida. Transmite en vivo por Facebook, por YouTube, también por otros canales. HPTV Internacional. Universal Tales también transmite Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times también transmite este programa. Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Ya tenemos un canal exclusivo para Vivencias. Nada más en YouTube se busca HPTV Vivencias. Para los hermanos que quieran verlo, ahí hay testimonios antiguos de hace un año, hace 2 años. HPTV Vivencias. Y ahí lo encuentran. Ahí encuentran los testimonios que da su hermano y a todos los que nos ven el día de hoy. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Bien. Esta vez, hermanos, vamos a dar un testimonio del apóstol Aarón Joaquín. Cuando se empezaba, hermanos, la obra, la iglesia, hermanos, empezaba allá en el estado de Nayarit. Primero empezó aquí en, hermanos, Jalisco. Ya hemos dado testimonio de Amatlán, Ameca, aquí en Guadalajara, en algunas partes de Guadalajara. Pero el apóstol empezó a ir tanto a Colima, a pie, caminando por toda la vía del ferrocarril, como también empezó a ir a Tepic, a Nayarit, para también que ahí, hermanos, empezara la obra. Siempre acompañado de su hermana, su esposa, la hermana Elisa Flores, y algunos de los primeros hermanos que empezaron a acompañarle, hermanos, hermano José María Valencia, despuésito el hermano Julián Zamora, que también le acompañó, hermanos, a muchas giras, y algunas hermanas de las primeras. Luz Sandoval también fue de las primeritas hermanas creyentes aquí en la ciudad de Guadalajara, y le acompañaban también en algunas veces que iba, hermanos, a predicar el evangelio, algunos poblados donde no había evangelio. Quiso el apóstol, pues, conquistar el estado que pega aquí con Jalisco, Colima. Quiso también conquistar el estado también que colinda aquí, hermanos, con Jalisco, Nayarit. Aunque en Tepic, Nayarit, fue, hermanos, en alguna vez hasta amenazado de muerte allí en el jardín principal, que una persona, hermanos, desconocida, tuvo que enfrentarse ahí a la turba, a la misma policía, y lo encaminó hasta la salida, hermanos, para venirse ya para acá, para Guadalajara. El apóstol Aarón decía que había sido un ángel de Dios que lo había ahí librado de la turba, porque pues querían hacerle, hermanos, mal, hacerle daño a él, a la hermana Elisa. Bien, pasando, hermanos, por toda la vía del ferrocarril, allá a la ciudad de Tepic, que es la capital, hay algunos pobladitos, hermanos, pequeños, donde en sus viajes para Tepic, Nayarit, el apóstol, hermanos, en algunas de esas poblacioncitas pequeñas, ejidos, aquí les llamamos ejidos, algunas personas le llaman algún rancho porque no son muchos habitantes, son poblaciones muy pequeñas de 2,000 a 3,000 habitantes.
Ya una ciudad pues ya la conforman miles de habitantes, hasta 100,000 habitantes, pero son pobladitos pequeños. Aquí enseguida de Guadalajara está Tequila. Ahí el apóstol también en el jardín principal, en el centro principal, o a veces como él lo hacía en los atrios o las salidas en la calle de las iglesias católicas, se ponía él a predicar con su Biblia, hermanos, ahí pues haciéndoles ver a las gentes que no son dioses los que se hacen con las manos. A eso lo mandó, hermanos, Dios. Ahí en Apocalipsis dice que vi un ángel volar del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda criatura, a todo el mundo. Y una de las enseñanzas era esa, que le diéramos la gloria a Dios, no al ídolo, no a la Virgen, no a la estatua, no a la imagen. Ese ángel trae esa indicación, darle la gloria a Dios. Pasaba ahí por Tequila y empezaba, hermanos, a predicar él en su viaje a Tepic a pie. Ya después de Tequila, hermanos, también empezó a predicar ahí en Magdalena. Hay una historia en Magdalena de una cueva que después, hermano, lo daremos también, del principio de Magdalena, Jalisco. Es un poblado que está a unos 70 kilómetros aquí de la ciudad de Guadalajara. Pero siguiendo él por la vía del ferrocarril que atraviesa una zona montañosa que es el plan de Barrancas, que está a la mitad entre Guadalajara y Nayarit, son varios cerros, varias barrancas, pero hay vía del ferrocarril. El ferrocarril viaja de Tepic pues hasta Tijuana, de Guadalajara a Tepic. Por ahí, por la vía, hermanos, por las montañas, se iba caminando con la hermanos Elisa, y con dos, tres hermanos de los que ya primeros creyentes de la doctrina, en la restauración que empezó el hermano Aarón. Pasando, hermano, ya el plan de Barrancas, ya más allá, más enseguida, está ya empezando Nayarit, un hermanos pobladito que se llama el Agualamo. El Agualamo se llama ese pobladito. Ya de ahí pues sigue el camino, la vía, ya no hay otros pobladitos hasta llegar a Tepic, Nayarit. En el Agualamo, Nayarit, aquí en México, empezó el apóstol Aarón Joaquín también a predicar ahí en la plaza, hermanos, de la aldea, del ranchito, del pueblito. Empezó a predicar y empezaron a oír algunas almas, empezaron a oír el evangelio que llevaba el hermano Aarón, algunas familias. Por ahí, hermanos, muy cerquita de este poblado de Agualamo, está un río, un arroyo pequeño, donde ya cuando aquellos hermanos, aquellas almas nuevas se afirmaron, le pidieron al apóstol Aarón Joaquín el bautismo. Y ya el apóstol Aarón Joaquín fue, y en ese río, no está muy hondo, tu hermano fue, anduvo ahí en ese río, en estos años ya posteriores. Va mucha gente ahí a distraerse, a día de campo, a comer ahí en las riberas del río, y mucha gente va a nadar. No es un río peligroso, es un río muy, muy mansito, y tiene riberas pues muy bajitas también. Entonces, le pidieron al apóstol Aarón Joaquín algunas almas su bautismo, y fue él, hermanos, fue y en aquel río bautizó a algunas almas. Estamos refiriéndonos al poblado de Agualamo, Nayarit. Cuando ya más o menos hubo unas 10, 15 almas, por ahí, hermanos, algún hermano ofreció algún terrenito
que está, hermanos, saliendo el poblado de Agualamo a mano derecha, en una calle acuchillada, pero por ahí pasa la carretera que va a Tepic y la vía del ferrocarril ahí muy cerquita. Entonces, ahí un hermano, pues donó, regaló un pedacito de terreno y se hizo un templo chiquito para esos 10, 15 hermanos que empezaron la obra en Agualamo, Nayarit. Un templo pequeño, un templo chiquito. Pues en aquel tiempo las construcciones todas eran de adobe y los templecitos igual, los primeros se empezaron a hacer en Michoacán y en Nayarit, pues con maderita que se cortaba, hermanos, de algunos árboles y ya enseguida de poner la maderita, pues en aquel tiempo la mayoría de las casas se compraba una lámina negra que era lámina de cartón, así se llamaba, lámina de cartón, acanaladita, pero era lámina de cartón, lámina muy flamable. Pues ya se techó, hermanos, ese templecito, se hicieron algunas banquitas, pues igual de madera rústica, no era la iglesia que está ahora, que ya tiene unas bancas, hermanos, hermosas, elegantes, y un templo también muy bonito que está ahí en Agualamo, ya de material. No, era un templo, hermano, muy pequeño, con su techito de madera, de láminas, hermanos, de cartón, y sus banquitas, hermanos, pobres, humildes, su puertita también de tablitas de madera, tenía ventanitas a los dos lados también, dos un lado, dos otro lado, igual las ventanitas de madera, de tablitas. Así se hacían en aquel entonces las construcciones de los templos, porque empezaba la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Muy humildes los templos, a veces hasta eran templecitos de piso de tierra, se aplanaba, hermanos, el piso, y ahí pues se hincaban los hermanos a hacer oración. Ahí se hacían también los avivamientos. Bien. Cuando ya el apóstol miró, hermanos, ese grupito de 10, 15 hermanos y que empezaba, hermanos, a crecer ahí la obrita, personas cansadas, hermanos, a veces de la idolatría, de las mentiras de los curas, de los sacerdotes, o cansada de las cosas malas que hacían los curas, los sacerdotes, pues buscaba, hermanos, a Dios, buscaba otra opción. Y llegaban, hermanos, llegaban a la iglesia la luz del mundo. Cuando ya eran unos 20, 25 hermanos, el apóstol Aarón Joaquín, allá en los años ya, hermanos, 50, ya existía aquí la hermosa provincia, 56, 57, mandó a que se encargara de esa iglesita a un hijo del hermano Julián Zamora, recién, hermanos, casado, el hermano Job Zamora. Su esposa, la hermana Ofelia Soriano de Zamora. Los mandó, hermanos, recién unidos en matrimonio. El hermano Job era hijo ya de un ministro y el hermano Julián Zamora era ministro de la iglesia La Luz del Mundo. Fue el primer hijo del hermano Julián Zamora que salió a la obra. Ya después salió alguno más, el hermano Caleb Zamora también salió, hermanos, a la obra. Pero el hermano Job Zamora fue el primer hijo del hermano Julián que salió a la obra, aunque había otros hijos del hermano Julián mayores en edad al hermano Job Zamora. Pero a él le gustó la obra y el apóstol lo mandó a hacerse cargo de esa veintena de hermanos en el Agualamo. Ya llega el hermano Jobito, contento, alegre, a hacerse cargo de ese grupito pequeño, con aquel templecito pequeño que ya había ahí, a predicar,
hablarles del evangelio. Y hermanos, eso de que hubiera ya un ministro, un encargado, ahí hermanos, en esa iglesita, ya no le pareció bien, hermanos, ni al clero, ni al cura, hermanos, que estaba ahí, ni a mucha gente idólatra, fanática, que vivía pues ahí, hermanos, sobre todo alrededor de la iglesita, alrededor del templo, aunque el templo ya está a la orilla, hermanos, de ese pobladito. ¿Qué tardará en recorrer ese pobladito donde empieza, donde se acaba, unos 5 o 10 minutos? Es muy pequeño el pobladito, pero los vecinos empezaron a incomodarse porque ya llegando el hermano Job Zamora empezó a enseñar a los hermanos a las oraciones que se hacen aquí en la iglesia desde tiempos del hermano Aarón. La oración a las 5 de la mañana, la oración para las hermanas a las 9 de la mañana y la oración ya en la tarde para toda la iglesia en general a las 7. Aunque en aquel entonces en algunos pobladitos se hacía pues a la hora que llegaban los hermanos de trabajar, a veces hasta las 8 se hacía la oración. Ya después fue bajando, hermanos, a las 6 la oración como está ahorita, aunque en algunas partes acaba de ir tu hermano a Estados Unidos, allá a San Antonio, y allá se hacen las oraciones a las 7, de 7 a 8, en las iglesias de San Antonio, y enseguida ya empieza la consagración de las 8. Pero en aquel entonces, estamos hablando de los años 56, 57, se esperaba uno a los hermanos cuando ya salían de sus trabajos para hacer la oracioncita, sobre todo en esos que son ejidos. Pues los hermanos, alguno por ahí sería dueño de alguna parcelita pequeña y siembran mucha caña de donde se hace el azúcar, donde se hace el alcohol, el piloncillo, caña de esa gruesa. Ahí hay muchos cañaverales. Otros hermanos, a lo mejor trabajando, pues cortando caña, sembrando caña, o ahí en los campos, su trabajo. Y casi siempre el trabajo en aquel entonces aquí en México se terminaba cuando se ocultaba el sol. Cuando ya se hacía tarde, no había horario como ahora, 8 horas, 7 horas, ni semanas como ahora inglesa, que es nada más 5 días o 40 horas de trabajo. No había nada de eso. Todavía no había ni sindicato ni nada de eso. Entonces, el trabajo en aquel entonces era desde que llegaba el trabajador, pues después de desayunar, 8 o 9 de la mañana, y se terminaba cuando ya el sol se iba a poner, iba ya a hacerse tarde. Bien, así empezó el hermano Jovito a hacer las oraciones. La de 5, pues sí, a las 5, la de 9 a las 9. Y en la tarde, pues esperar a que llegaran los hermanos para hacer la oracioncita y cantar cantos. La Iglesia La Luz del Mundo, desde que yo me acuerdo y desde que la historia habla, hermanos, siempre ha hecho eso. Una consagración donde se cantan, hermanos, 2 himnos y al final se vuelve a cantar otro himno. Y eso de que cantaran los hermanos tan temprano no le pareció a las gentes, no le pareció a los vecinos, no le pareció al sacerdote. Ahí pues, los templos, el de los sacerdotes, el de la iglesia, se están muy cerquitas, son todos los cantos, pues se oían mucho, sobre todo en la mañana, a las 5 de la mañana, no les pareció a los gentiles ni al sacerdote, no les pareció. Entonces ya el sacerdote lo que hizo fue, pues, azuzar a los católicos, sobre todo aquellos que son fanáticos a esa religión, para hacerles daño a los hermanos, para tratar de correrlos
tratar de que se fueran de ahí, que ahí no los querían a los hermanos, que ahí no querían el evangelio. Lo que detonó eso, dice, fue que llegó un ministro, llegó un encargado para hacerse cargo de la iglesia, y el sacerdote pensó que ya tenía competencia, que ya había otro ministro ahí, hermanos, en ese pobladito pequeño. Asusó, hermanos, a los pues fanáticos. Entre ellos hay mucho fanático muy, pues pelea mucho, muy revoltosos, muy trabajosos. ¿Y qué? Pues lo que decía el cura, pues eso se hacía. Vamos a correr a los hermanos, vamos a correr a los evangélicos. No queremos aquí a esos hermanos, no queremos aquí esos aleluyas. Nos decían entonces, hermanos, aleluyas, nos decían en aquel entonces los bañados, porque se bautizaba al hermano ya mayor, ya grande, a la hermana, al joven, a la joven, pero no se bautizaba a niños. Entonces, en todo ese rumbo nos decían los bañados. En algunas otras partes donde ya se conocía quién había llevado la doctrina, pues nos decían los aronistas. Ahí vienen los aronistas. Aquí no queremos aronistas. Que se vayan los aronistas, que se vayan los aleluyas. Y empezó a usar el pueblo para hacerles daño, pues, a los hermanos. Y en una semana, un sábado, pues hay personas que no, hermanos, se van, hermanos, con el cura, con esos hechos que quieren ellos hacer. Hay personas, hay señoras, hay buenas personas entre los gentiles, buenos vecinos. A tu hermano le tocó pues recibir muchos beneficios de personas que no eran de la iglesia, vecinos que le hacían bien a la iglesia y sobre todo al ministro. Hay buenas personas. Hoy el cura ordenó para el domingo que fuera la turba, pues que llevaran palos, que llevaran madera, y que iban a quemarle el templecito a los hermanos. Sabiendo pues el cura que empezando a quemar el templo, aunque estuvieran adentro los hermanos, pues tenían que salirse, correr, como le hace cualquier persona cuando empieza a arder su casa, su cuartito. Pues el que puede, pues corre y se sale, se libra. Pensó él que nada más les iban a hacer el daño de quemarles el templecito, y los hermanos iban a salir, iban a correr, pero no iba a haber ninguna persona muerta o solo alguien que se quisiera quedar ahí. Eso pensó el sacerdote. Vamos a quemarles el templo para que vean que aquí no los queremos, para que se vayan a otro lado. Pero unas personas empezaron a decirle a algunas hermanas y a algunos hermanos: miren, el domingo se va a juntar mucha gente porque el sacerdote ordenó, y les van a ir a quemar el templo. Van a ir a quemar su casita que tienen ahí donde ustedes hacen sus reuniones. Pues es de laminita, es de madera el techo, con algo que empiecen a prenderle, se va a prender todo. Y lo que hay de madera ahí, pues también se va a prender, sobre todo las banquitas que tienen, las ventanas, la puerta, todo es de madera. Todo eso se va a quemar, todo eso se va a prender. No vayan el domingo. Así les decían algunos vecinos, algunas hermanas, algunos hermanos, pues que les caían bien, que eran sus amigos, a lo mejor hasta familiares. El domingo no vayas, porque el domingo va a haber esto. No vayas ese día, porque el sacerdote ya ordenó que ese día quemen esa casa donde ustedes se juntan. Ese día no vayas. El hermano Jovito, sabiendo de ese peligro, le avisa al apóstol Aarón Joaquín. En aquel tiempo se usaba mucho el telégrafo. Le avisa el peligro en el que estaba la iglesia, que iban a quemar el templecito. Y el apóstol Aarón Joaquín ya le da una orden al hermano Jovito, posiblemente para probar su fe, para probar si de veras quería seguir en la obra o ser obrero, ser encargado.
servir a Dios. Y le dice, mira, Jovito, tú estás en libertad. Si quieres, tú puedes salirte, puedes venirte para acá, para Guadalajara. Los hermanos, como quiera, ahí tienen sus casas. Ellos se van a librar, pero tú si quieres, si ves que hay peligro, puedes venirte. Te doy libertad. Si quieres, puedes venirte. Y si no quieres, ahí puedes quedarte a sufrir con los hermanos. Y el hermano Jovito pensó en esa noche de sábado para domingo, bueno, el hermano Ron me da libertad. Estaba recién casado con su esposa, no tenían hijos todavía, no tenían hijas todavía, con su esposa, el hermano Ofelia, y él pensó y él decidió, yo me voy a quedar. Aquí que Dios haga lo que quiera, pero yo aquí me voy a quedar. El apóstol Aarón Joaquín me da libertad, pero yo decido quedarme aquí con los hermanos. Ya ese domingo amanece y los cita a todos a la escuela dominical. Vénganse a la escuela dominical. Vamos a estar en la escuela dominical. Algunas hermanas ya habían recibido la advertencia de los gentiles que no fueran a la dominical porque iba a haber peligro. Iba a ir mucha gente para quemarles la casita de oración. No vayas. Pero pues los hermanos siempre obedecen a la voz de su pastor, su encargado, su ministro. Ese día, domingo a las 10 de la mañana, estuvieron todos los hermanos, todas las hermanas ahí. Que habría 20, 25 en total, con los 2, 3, 5 bautismos que había tenido recién el hermano Jovito en cuanto llegó. Pero la escuela dominical se llevó a cabo. Se juntaron los hermanos, sí, el hermano Job dio indicaciones a los hermanos para que por el peligro que había, pues tenían, si en otras dominicales tenían las 4 ventanitas de madera abiertas, ese día ordenó que las cerraran, que no las abrieran. Y la puerta, hermanos, también que era de madera, también el hermano Jovito también ordenó, entra el hermano, entra la hermana a la dominical, pero vuelve a cerrar la puerta porque hay peligro, van a venir los gentiles, vamos a estar encerraditos. Empezó él, hermano, la escuela dominical, y cuando ya iba un poco avanzada la escuela dominical antes del final, empiezan los hermanos y empieza el hermano Jovito a oír gritos, a oír pues lo que hacen los gentiles, maldiciones, a oír amenazas, que se vayan los aleluyas. No queremos aquí a los aleluyas. En este pueblo no debe de haber aleluyas, asusados todos por el sacerdote y personas revoltosas, hermanos, que hay en la Iglesia Católica y de las que se valen en esas amenazas, en esos momentos, pues los curas, los sacerdotes. Y empezó la gritería y empezaron a ir, platicaba el hermano Jovito, sí serían 200, 300 gentes, de 1000 o 2000 que había en ese pobladito. No era todo el poblado, pero sí eran 10 veces más que los hermanos. Si los hermanos eran 20, 25, eran 10 veces más los gentiles que iban contra la iglesia, contra los hermanos, y que no iban ellos a hacerle daño a los hermanos, a golpear a los hermanos. Lo que iban a hacer ellos era quemar el templo de los hermanos, para que los hermanos, al ver que les quemaban el templo, se salieran y ya no estuvieran ahí en el Agualá. Entonces va, hermano, la turba, empieza la gritería y empieza el hermano Jovito ahí en el ministerio a oír la gritería, y los hermanos y las hermanas que había también empiezan a oír los gritos. Estaba todo, hermano, cerrado, pero oyen que venía, hermano, la turba en contra de ellos, y que ya sabían a qué iba la turba. Iban a quemar la casita de oración. Ya sabían a qué iba. Como quiera que sea, al empezar a quemarla, tenían que salir los hermanos para no quemarse ahí, no morir quemados vivos ahí.
Los gentiles ya sabían, incluso los gentiles a lo mejor hasta ayudaban a los hermanos a salir cuando empezara a arder aquella casa de oración. Ya el hermano Jovito invita a los hermanos a orar, a hincarse, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. El apóstol Aarón Joaquín nos dijo que Dios iba a estar con nosotros. El apóstol Aarón Joaquín dijo que Dios nos iba a librar, que tuviéramos fe, que tuviéramos confianza. Eso le había dicho el apóstol Aarón Joaquín al hermano Jovito. Dios los va a ayudar, Dios los va a librar, Dios los va a cuidar. Aquí yo voy a orar por ustedes para que Dios los cuide. Y en esa fe estuvieron ahí los hermanos, confiando en las palabras del apóstol Aarón Joaquín, que Dios los iba a librar. Y empieza, hermano, la gritería ya alrededor del templo, hermanos. Empiezan a gritar que se salgan, que porque van a quemar la casita de oración, que no querían ahí a los aleluyas, que en ese pueblo no querían a los protestantes, como así nos dicen también, que no los quería. Sigue la gritería. Y los hermanos con el mismo hermano Job Zamora dentro del templo, orando. A los minutos, ¿qué diremos? ¿Cuántos pasaron? 10, 15 minutos que estaba la iglesia ahí pequeña en oracioncita, encerrados con su ministro ahí, la esposa del ministro ahí. Ya como a los 10, 15 minutos empieza, hermanos, un silencio empieza. Ya no se oían los gritos y no se veía que hubieran empezado a quemar la casa de oración. Ya no se oían, hermano, las amenazas, un silencio, quedó aquello en un silencio, solo la oracioncita que la iglesia estaba haciendo. Ya el hermano Jovito dice, ya no se oye nada, ya los gritos que se oían aquí alrededor de nosotros ya no se oyen. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Ya le dice a un hermano, abra tantito la ventana de maderita para ver qué es lo que pasa. Ya no se oye nada. ¿Por qué se callaron? ¿Por qué ya no gritan? Abra tantito la ventanita. Aquel hermano un poquito débil de fe, temeroso, miedoso. No, hermano, yo no me animo a abrir la ventana. Bueno, ya el hermano Jovito se bajó del ministerio y él era el ministro, el encargado, abrió la ventana. Y cuando abre la ventana ve que no había nada de gente, no había nada de personas. Estaba solo ahí, hermanos, sola. Allá hay una callecita enfrente, no hay nada, no hay personas. Se asoma y ve que estaba sola la calle, no había absolutamente nada de gente. Ya abren otra ventana del otro lado y tampoco ya no había gente, no había personas. Abren las 4 ventanas y todo, hermanos, en silencio. Se levantan los hermanos que estaban orando, que estaban haciendo su oracioncita con fe, confiados en la palabra apostólica, y ven que ya no había gente, no había personas. Caray, ¿qué pasaría? Ya se fueron. Ya el hermano Jovito pues abre la puerta, termina la escuela dominical y los despide a los hermanos, a las hermanas. Dice, váyanse, hermanos, a sus casitas, cada quien. Dice, ya la turba se fue, la gente ya no está, ya estamos solos, está la callecita sola, pues ya váyanse a sus casas a ver qué hayan en sus casas, a ver cómo hayan en sus casas. No sea que si hayan ido de aquí, nos hayan visto a todos y hayan ido allá a quemar las casas de ustedes. Vayan, me avisan, me dicen qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Llegaron los hermanos a sus casitas y hallaron sus casitas bien, hallaron sus casitas sin ningún daño absolutamente. Pase ese domingo y el lunes las hermanas pues siempre salen, hermanos, de compras a la tiendita. Ya no hay un supermercado, no, a la tiendita a comprarlo en la mañana. Con miedo salieron el lunes las hermanas. Los hermanos también con miedo salieron a trabajar. No había pasado nada el domingo, aunque habían oído la gritería y habían oído, hermanos, a la gente que iba allá a quemar la casita de oración.
Y por ahí las hermanas empiezan a preguntarle a las dueñas de las tiendas, pues los hermanos, a sus patrones, a sus compañeros de trabajo gentiles, oigan, pues, ¿qué pasó ayer? Iban a quemarnos la casita de oración, iban gritando que no querían aquí que estuviéramos nosotros, pero de repente ya no oímos nada y la multitud se dispersó, se fueron. Ya algunas personas empezaron a decirle a las hermanas y algunos compañeros de trabajo también empezaron a decirle a los hermanos, no, dice, pues qué chiste, dice, ustedes le hablaron al ejército. El templo, dice, estaba rodeado de soldados armados, dice, ¿cómo íbamos a hacer algo si estaba rodeado el templo de soldados? Estaba rodeado el templo del ejército. Ustedes le hablaron al ejército, dice, y el ejército vino a protegerlos. Por eso ya mejor nos retiramos, porque cuando llegamos ahí, íbamos a quemar su templo, estaba rodeado de soldados su templo. ¿Qué chiste? Dice, así no, dice, llamaron al ejército a ustedes. Los hermanos guardaron silencio. Nadie le había llamado al ejército. Nadie le había avisado a los soldados. Es más, ahí cerquita no hay ni un cuartel para juntar tantos soldados. Se necesitaba, hermanos, pues, días, yo creo, para que llegaran hasta ahí. No eran soldados, decía el hermano Aarón. No eran soldados de aquí, de la tierra, humanos. El Señor mandó ángeles que estuvieran en forma, hermanos, de soldados para que protegieran aquel templo. Los gentiles no vieron a los ángeles. Para los gentiles lo que vieron era el ejército, eran soldados. Y el hermano Job Zamora le avisa al apóstol del Señor, hermano, no pasó nada. Los gentiles vieron que el templo estaba lleno de soldados. Y el mismo apóstol Aarón Joaquín decía, Dios mandó sus ángeles para que los protegieran, para que nadie les hiciera daño. Testimonio vivo, testimonio para la gloria de Dios. ¿Hay algunos mensajes? ¿Hay algunos mensajes? Vamos a seguir otro testimonio. Se está yendo, hermanos, el tiempo. Evelia Betancourt. Hermanos, saludos desde Belice, aquella isla, hermanos, que está allá, hermanos. Que Dios bendiga a los hermanos de Belice. Dios los guarde, haga crecer, hermanos, esa iglesita, hermanos, de Belice, en el nombre de Cristo el Señor. Dios bendiga a la hermana Evelia, Dios bendiga ese país, esa isla Belice, en el nombre del Señor. Tati Salcedo, un saludo muy especial para mi hermano Cirilo. Dios le pague por sus testimonios. No dice de dónde, pero Dios la bendiga. De donde hable, Dios la bendiga. Benjamín Cortés, Dios le bendiga, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Daremos testimonio de Monterrey, ahí fue donde Dios empezó la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios lo bendiga, Dios bendiga Monterrey. José, la luz del mundo, saludos desde Nicaragua, muy bendecida por Dios. Osintepe, la primera iglesita allí en Nicaragua, ahí estuvimos. Luego daremos testimonio de Nicaragua. Dios le bendiga. Dios bendiga a Nicaragua en el nombre del Señor. Seguimos, hermanos, con el programa. Ahora vamos a dar un testimonio del apóstol Samuel Joaquín. Ya está de muy corto. Allá, hermanos, sucedió en el año 1999. El apóstol Samuel Joaquín fue, hermanos, en ese año, julio 11 de 1999, para inaugurar el templo, hermanos, de Veracruz, el templo más grande, el templo primero, el templo mayor. Fue el apóstol a inaugurarlo en julio 11 de 1999. Cuando ya, hermanos, él hizo la inauguración, llevó la escuela dominical, inauguró la casita de oración nueva,
Tu hermano había ido años anteriores a la primera casita que se hizo ahí, que también inauguró el apóstol por los años 70, pero ahora en el 99 inaugura la segunda casa de oración más grande, más hermosa, más alta que se hizo allí, hermanos, en Veracruz, en la capital. Termina su inauguración y está, parece que estuvo el lunes también, algún día o dos más, el martes, y ya para venirse, después de pues, el desayuno y la comidita, el apóstol ya despide a los ministros que habían estado con él. Para esto, hermanos, cuando el apóstol hizo la inauguración de Veracruz, no invitó ninguna de las iglesias por ahí cerquitas, ni Córdoba, ninguna iglesita, ni Orizaba, ni de ningún lado invitó, solo invitó las de ahí, hermanos, las de ahí, porque pues el templo de todos modos está más grandecito, fue insuficiente, y pues la calle también se llenó de hermanos, no hay mucho espacio ahí, entonces no invitó a todo el estado, nada más invitó los de ahí mismo de Veracruz. No hace mucho, parece que en el 2015 fue el apóstol en la San Joaquín, pero entonces ya con todo el estado, pero rentaron un estadio de fútbol, se llenó un estadio de fútbol, pero ya con todo el estado. Pero ahí en el templo no cabían todos los hermanos del estado. Entonces nada más los de Veracruz fueron, y ya más o menos como el miércoles, después de la comidita, el apóstol despide a todos los ministros. Ministros sí fueron muchos, hasta de lejos. Los despide, que ya se vayan a sus lugares. Y al hermano Rodolfo Reyes, que es diácono de la iglesia, y a tu hermano Cirilo Ramírez, él les dice, nos dijo él, dice, váyanse a Fortín, dice, Fortín de las Flores, Veracruz. Yo voy a pasar por ahí, dice, váyanse a Fortín. Nada más dos, hermano Rodolfo Reyes y tu hermano. Y ya pues después de comer, el hermano Rodolfo en su camionetita, yo también en un carrito que traía, y ya nos venimos, hermanos, para tratar de llegar antes de las 6 de la tarde, que era la oración, sabiendo que el apóstol pues iba también ahí, hermanos, a pasar por Fortín de las Flores, Veracruz, porque venía por carretera en una camioneta hasta México, Distrito Federal. Ya nos fuimos lo más pronto que pudimos. Llegamos ya como a las 5 de la tarde, más o menos, ahí, hermanos, a Fortín de las Flores. Ya había, por el rumor, yo pienso que el hermano estaba encargado, el hermano Alejandro Medina, les ha de haber dicho a los hermanos, va a pasar de pasada por aquí el apóstol. Y ya, pues como es una colonia de hermanos, todos viven ahí cerquita, para eso se compró el terreno, para hacer una colonia. Pues todos los hermanos se juntaron. A las 5 que llegamos nosotros, estacionamos mi camionetita y la del hermano Rodolfo y nos pusimos en la entrada del templo, pero ya estaba lleno el templo, estaba lleno de hermanos y lleno de hermanas, y había algunos también afuera, pues estaban esperando que pasara el apóstol del Señor. Ya sabían ellos que por ahí iba a pasar. Cuando ya llegamos nosotros, supimos que el apóstol ya andaba ahí, el hermano Samuel Joaquín. Ahí cuando se hizo la colonia, habían dejado un terreno, hermanos, terreno grande para un templo. Pero pues estaba el terreno, lo usaban a veces los hermanos o gentiles hasta para jugar ahí fútbol. Era un terreno limpio, llano, no había nada, no había ninguna construcción. Era más o menos del tamaño pues de un campo de fútbol mediano, no como los profesionales, pero sí era un terreno grande, pero no había construcción. Los hermanos hicieron a media cuadra un templo, hermanos, provisional, sí, grandecito. Sí cabían, yo creo, ahí 200 hermanos fácil, 250, a lo mejor hasta 300, estaba grandecito el templo, nomás que no era un templo en forma, un templo, pues sí, bien hecho, pero un templo provisional.
porque ellos tenían el terreno para hacer el templo más grande. Y ya llegamos, el hermano Rodolfo se puso a un lado de la puerta y su hermano al otro lado de la puerta del templo, esperando el templo provisional, esperando al apóstol. Supimos que el apóstol ya andaba ahí, había llegado primero que nosotros, aunque se había ido después que nosotros, pero él manejaba muy recio. Había llegado y andaba viendo los terrenos del templo con el hermano encargado, con el hermano Alejandro Medina, andaba ahí viendo. Parece que andaba otro hermano ahí acompañándole, el hermano Joaquín Chic también mirando, el hermano Joaquín era el de construcciones y terrenos de ese ministerio. Andaban mirando, hermanos, el terreno, que pues no tenía nada, pero estaba destinado para templo, y que ya había muchas casas de hermanos. Ahí donde estaba el templo provisional, a los dos lados de las calles ya había todo lleno de casas, y otras cuadras también lleno de casas, o sea, ya había muchos hermanos, pero el templo no se hacía, estaban todos en el provisional. Y ya llega, hermanos, el apóstol y ya nos dice 15 para las 6, después de que él revisó, hermanos, el terreno, lo vio, lo midió, junto con hermano Joaquín y el hermano Alejandro, que era el encargado. Ya llega el apóstol, estaciona su camioneta fuera del templo, y nos dice al hermano Rodolfo y a mí, ¿por qué no habían empezado la oración? Ya no supimos qué decirle, nos quedamos mudos, pero en parte no eran las 6, faltaban 10, 15 minutos para las 6 todavía, no era la hora. Ya el hermano Rodolfo y yo nos habíamos puesto de acuerdo que si llegaba el apóstol, bueno, él daba indicaciones, que si no llegaba, pues él iba a llevar la de 6 y al otro día yo iba a llevar la de 5 de la mañana, ya estábamos de acuerdo, pero faltaban 5 o 10 minutos todavía, por eso no empezábamos. Pero llega el apóstol y entra, hermanos, por el pasillo central, para tomar su ministerio, y la iglesia, hermanos, pues toda gozándose, cayendo en bendición, hermanas, cayendo en bendición, hermanos, al ver que el apóstol sin una bienvenida especial, nada más de pronto, de repente, de sorpresa, hermanos, llega y bajándose de la camioneta, inmediatamente, hermanos, se dirige, hermanos, al ministerio allá, hermanos, para nosotros que creíamos que él iba a llevar toda la oración. Y hermanos, entra y la iglesia cae en bendición. Y hermanos, él se para después de hacer su oración con toda la iglesia y empieza, hermanos, el apóstol a hablarle a la iglesia, empieza a animar a la iglesia, porque él quería, hermanos, que ya se empezara, hermanos, la nueva construcción, porque el templecito que estaba ahí provisional, aunque grande, pero ya era insuficiente, ya había muchos hermanos en esa colonia, muchos hermanos de Córdoba, de Orizaba, de otras partes, de Nogales, compraron terrenos ahí y se cambiaron, hermanos, ahí para hacer una colonia de hermanos, porque en esas partes, ni en Nogales, ni en Orizaba, ni en los dos Córdobas que había una colonia de hermanos, aunque ahí en Córdoba, en la Palo Solo, pues era una callecita nada más la que era de hermanos a un lado y a otro, pero no una colonia. Y Fortín se compró pegado a la autopista para una colonia. Y había muchos hermanos, entonces el apóstol empieza a hablarles la palabra del Señor, a invitarlos, a incitarlos, a animarlos para que ya empezaran, ya principiaran el templo, porque ahí era insuficiente. Les da algunos textos y les habla, hermanos, ¿qué diremos? Unos 15, 20 minutos. No pidió canto, no pidió salmo, no, después de la oración empezó a hablar, animarlos. Ya a los 15, 20 minutos les dice a los hermanos que los invita a hacer una oración para que Dios les dé ánimo, Dios les dé fe, Dios les dé fuerzas y empiecen ya la nueva construcción. Hace el apóstol, hermanos, su oración. Y la iglesia, hermanos, igual otra vez, hermanos, en bendición toda la iglesia ahí, hermanos,
del pobladito ese de Fortín de las Flores, Veracruz, aunque no es un poblado pequeño, es un poblado, es un municipio, ya es grande. La autopista que va a Veracruz pasa en medio de ese poblado y pegadita a la colonia de los Hermanos. Entonces, ya el apóstol, después de hablar 15, 20 minutos con ellos, empieza a hacer la oración para empezar ya el templo. Termina esa oracioncita y la iglesia sigue en bendición. Y ya nos dice a nosotros, los dos que le acompañábamos, el hermano Rodolfo Reyes y a tu hermano, le dice que alguno empiece siga la oración, que porque él ya se iba. Y ya, pues como ya habíamos quedado, el hermano Rodolfo Reyes se queda siguiendo la oración ya para luego pedir el salmo, pedir el himno, seguir la oración de 6. Y tu hermano se baja con el apóstol del Señor atrásito de él, pues siguiéndolo, encaminándolo hacia el lugar de afuera. Cuando ya llegamos al lugar de afuera, se sube a su camioneta y ya me dice Cirilo, dile al hermano Rodolfo que pida oración por mí, dice, porque voy a México, dice, y voy por carretera. Y estaba amenazando lluvia, estaba como llovinando un poquito. Dile que haga oración porque voy a México por carretera. Sí, apóstol del Señor. Ya fui, le dije al hermano, él ordenó que nos quedáramos ahí como 2, 3 días más para acompañar a los hermanos. De ahí, de ese día, Fortín de las Flores empezó la construcción, hermanos, porque el varón de Dios a eso fue a animarlos para que empezaran ya la construcción del templo. De ahí le empezaron. Hay un templo, hermanos, ahí hermoso en Fortín de las Flores, Veracruz. Fue el segundo proyecto que se presentó aquí, hermanos, en Guadalajara, que iba a quedar ese templo aquí en Guadalajara, pero aquí escogió el proyecto del templo que está, y el segundo se puso ahí, hermanos, en Fortín de las Flores, Veracruz. Ahora dije, hay un templo, hermanos, hermoso ahí, que se construyó, ya fue inaugurado a principios, hermanos, de este 2000, fue inaugurado ese templo grande, figura, hermano, muy hermosa, como de un barco, algo así tiene esa figura del templo. Ahí se hizo ya una santa cena porque tiene una explanada muy amplia y el templo está muy amplio. Pero los hermanos de Fortín de las Flores, si alguno está oyendo, sobre todo antiguo, se acordará que el apóstol fue a animarlos. Nada más 15, 20 minutos habló con ellos, los dejó orando. Siguió la oración del hermano Rodolfo Reyes y él siguió su camino. De ahí empezaron la construcción, que ahora, hermanos, es una construcción hermosa y que está, todos los que pasan por la autopista ven esa hermosa construcción de Fortín de las Flores, Veracruz. Testimonio, hermanos, vivo, que le tocó vivirlo a tu hermano también, allá, hermanos, en el estado de Veracruz, acompañando al varón de Dios Samuel Joaquín Flores. Después de haber inaugurado Veracruz, llegó ahí a Fortín, los anima y los hermanos hacen un hermoso templo, una hermosa construcción. Testimonio también para la honra y la gloria del Señor. Miriam Salcedo, hay más hermanos que están viendo nuestro programa. Saludos desde Colombia a todo su elenco. Dios los bendiga siempre. Dios bendiga Colombia. Ezequiel Zúñiga, saludos desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. Ciudad Valles también tienen un templo hermoso. Tu hermano fue ahí. Dios los bendiga a los hermanos de Ciudad Valles. Norma Correa, la paz de Dios, dice, Dios lo bendiga, hermano. Un saludo de Milwaukee, Wisconsin, allá en Estados Unidos. Que Dios bendiga también, hermanos, a la hermana. La iglesia donde está allá en Milwaukee y Wisconsin. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Pues se llegó, hermanos, la hora. De hoy en 8 los esperamos para otro testimonio en vivo en el nombre del Señor. Ya si quieren ver, hermanos, más testimonios, decía tu hermano,
Nada más busquen en YouTube HPTV Vivencias. Y ahí salen, hermanos, muchos testimonios que hemos dado de años para que los disfruten. Son testimonios antiguos del principio de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Ahí los ven. Dios les pague a todos, hermanos, por habernos escuchado en este jueves, esta hora. Dios le pague a los hermanos Larios que también participan en HPTV Internacional, hermano Avisaí que está ahí atrás de las cámaras, a mi nieta y a todos los hermanos, todas las hermanas. HPTV les agradece. Y tu hermano Cirilo Ramírez Vázquez, a todos y a todas les desea que la paz de Dios sea con ustedes en cualquier lugar del mundo donde estén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Los hermanos de Belice, Dios los bendiga. Los de Nicaragua, los que han hablado, a todos, Dios los bendiga en el nombre de Cristo el Señor. La paz de Dios sea con todos.